¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Frenaron la invasión en Venezuela el fin de semana porque la verdad es que los rusos los espantaron. Y es que el fin de semana, que parecía que iba a ser inminente la invasión, finalmente llegaron a Venezuela una serie de nuevos aviones militares cargados con armamento y también con más de 5,000 rusos. Y esto finalmente provocó que los estadounidenses frenaran pues su principal ataque. Además, probablemente no encontraron los estadounidenses dónde estaban los aviones cazas venezolanos con estos misiles que pueden hundir al portaaviones, el USS Gerald Ford, e incluso lo han frenado un poco para que llegue al Caribe. Debe haber llegado en estos días. Pero no, la verdad es que esto los ha pausado. Y al mismo tiempo, sin embargo, intentan desestabilizar otra región. Ahora se van contra Nigeria, que Nigeria tiene este gobierno que apoya a Rusia, a ver si pueden distraer un poco a Putin allá, para que en Estados Unidos y en el Caribe, en el Puerto Rico en particular, aceleran la construcción de bases militares para que desde ahí, bueno, se puedan lanzar ataques en los próximos días, semanas o meses. Pero por lo pronto se frenaron, ¿no? Se pausaron. ¿Y por qué? Creo que por muchas cosas, pero la más interesante es esta. Este misil. Un misil soviético, el KH-31, que tiene espantado a la Armada estadounidense. Es un misil que es capaz de alcanzar velocidades supersónicas, que es muy difícil de detener, en particular en el mar, porque pues no es lo mismo lanzar un misil en tierra, donde bueno, están instalados radares, están instalados sistemas antimisiles, que lanzarlo en el mar, en donde bueno, tú tienes tal vez tus satélites, pero todo es móvil, ¿no? Los barcos se están moviendo a cada rato. Y bueno, tirarlo hacia una embarcación
a velocidades supersónicas, pues si impacta, por ejemplo, en un portaaviones, pues poder hundirlo. Y yo creo que lo principal, antes de arrancar la operación, o el primer momento de la operación, es que logren destruir al 100% la capacidad venezolana aérea y en particular de tirar estos misiles que se tiran o se lanzan a través de aviones jets Su-30. Y creo que no lo lograron encontrar a todos. Y bueno, pues entonces lo tienen que frenar. Porque si no lo hacen, no detienen. Y si queda un avión y un misil, siempre va a ser un gravísimo riesgo. Y claro que los venezolanos tendrán toda la intención, si empiezan a atacar Venezuela, a ellos hundir su portaavión, ¿no? Además, no solo eso, no solo es el misil, sino que también la semana pasada Washington Post reveló que Maduro había mandado cartas para solicitar de manera urgente armamento a Rusia, China e Irán. Y en particular con Rusia, se acaba de publicar en Moscú un acuerdo también en Venezuela, en donde se amplía un tratado para que haya una cooperación, dicen técnico-militar, que significa que los rusos le van a entregar armas a los venezolanos, porque obviamente al revés no va a ser, Venezuela no van a entregar armas a los rusos. Y también le va a proporcionar capacitación rusos a Venezuela, que eso significa que llegue el grupo Wagner, ¿no? Entonces se firma esto y de inmediato empiezan a llegar aviones venezolanos militares. Ayer se reportó que un avión o un segundo avión militar de cargo, otro Russian Il-77TD, operado por Aviacon Citrotrans, había aterrizado en Venezuela. Esto fue ayer. Acuérdense que la semana pasada, 27-28 de octubre, había aterrizado el primer avión carguero Citrotrans, cuando menos en medio de todo este conflicto. Han aterrizado un montón, pero bueno, en medio del anuncio de una invasión, había aterrizado la semana pasada. Pues ayer aterrizó otro avión, Citrotrans, ruso, carguero. ¿Con qué? Pues con armas. ¿Con qué? Con radares. ¿Con qué? Con misiles. ¿Y con qué? Pues con rusos. Rusos y más rusos. Militares rusos, grupo Wagner, pero no solo más militares rusos. También están yendo, por ejemplo, civiles rusos. Entonces, aquí es interesante porque, miren, pasa un poco lo mismo con el tema de Irán. No es lo mismo para Estados Unidos, y lo digo con todo respeto, pero bueno, cuando lanzan bombas, me acuerdo, contra Fordo, que es esa instalación militar nuclear iraní, los lanzan, también lanzan contra otra instalación militar iraní, pero hay también instalaciones militares rusas con científicos rusos en Irán. Allá no lanzó bombas Estados Unidos ni Israel a esas instalaciones militares, nucleares rusas, no instalaron ahí bombas. No es lo mismo, pues para Israel, en el caso, o para Estados Unidos, pues bombardear a venezolanos que bombardear a rusos. Entonces, ¿qué pasó? Pues están llegando turistas rusos. Más de 5,000 turistas rusos han arribado a Venezuela. Y llega un avión especialmente que sale de Moscú con turistas rusos a la isla Margarita, ¿no? Es algo súper interesante esto. Y siguen llegando 500, 600, 100, 200. Sale de Moscú el vuelo y aterriza en la isla Margarita de Venezuela, directamente a este destino. Y acaban de llegar. Entonces, eso es donde ya igual se pone ya complicado para Estados Unidos. Oye, vamos a bombardear, pero ¿y si matamos a turistas rusos en este bombardeo? Son daño colateral. ¿Cómo va a responder Rusia? Porque no es lo mismo que Rusia, pues bueno, esté apoyando militarmente con envío de armas a venezolanos, pero ellos se tienen que defender, a que si hay un daño colateral y atacan a turistas rusos, ahora sí, los rusos van a tener mayores elementos para responder directamente con fuerza. Eso también es interesante, esa estrategia que arman Rusia y Venezuela. Es perversa porque utilizan a sus propios turistas como una especie de blindaje, pero creo que es bastante efectivo, ¿no? Y al mismo tiempo pasa también algo que se han quedado pensando mucho los estadounidenses. Lanzan o revelan los rusos otra nueva y poderosa arma.
un nuevo submarino nuclear secreto, el Khabarovsk, diseñado para transportar torpedos nucleares Poseidón capaces de destruir ciudades costeras enteras, o sea, generar tsunamis. Esto es interesante. Aquí vemos, ¿no? Este monstruoso, vamos a ver, aquí está, un submarino nuclear, ¿no? Aquí lo vemos. Y que tiene la capacidad de transportar estos, bien dicen, misiles Poseidón. Aquí lo vamos a dejar aquí. Que son misiles, no son torpedos, son misiles, pero que van a una profundidad muy baja. Y después detonan una carga nuclear con el fin de crear un tsunami y arrasar con todo. Y siendo submarinos, pueden estar, por ejemplo, en Puerto Rico o cerca de Puerto Rico, en una base militar, la base militar de Puerto Rico, en el aeropuerto, crear un tsunami y de la nada destruir todo. Y lo cierto es que les digo algo, no se enterarían. Porque lo que se vería sería un maremoto, un terremoto, pues lo que se registraría, ¿no? Y después el tsunami. No se podría decidir si fueron ellos o fue realmente un sismo. Ese es lo peligroso. Entonces, develan ese submarino nuclear. ¿Y a dónde creen que está operando ese submarino nuclear? ¿Dónde creen que se encuentra? Allí en el Caribe. Y es imposible para los estadounidenses encontrarlo. O bien, si va al portaaviones, detonan un Poseidón abajo del portaaviones, crean una tsunami y lo hunden. Entonces, creo que también la develación de este submarino nuclear secreto, y ya ni tan secreto, pues le hicieron todo un rollo, es para lo mismo. Entonces, frena, parece Estados Unidos, la invasión. Pero no solo frena, pero no la cancela. Se empiezan a preparar. Bueno, vamos a frenarnos, pero vamos a ahora sí preparar, porque lo que quieren ellos aplicar es las llamadas preventive strikes, ¿no? Los ataques preventivos. Y aplicar la doctrina Blitzkrieg, le dirían los alemanes, o le dicen los gringos el shock and awe, que significa que en utilizar toda la fuerza aérea posible para que en días venzan al régimen amodorista, ¿no? En días descabecen, en días se termine la guerra, ¿no? Ese es el shock and awe, como sucedió, por ejemplo, en Irak. No sé, ni una semana, una semanita, pero no un mes y menos años. En días. Entonces, están preparando todo esto para atacar con todo lo que puedan. Esto lo que están haciendo ahorita es que van a utilizar Puerto Rico como base militar. Hay bases militares, pero la están reforzando. Entonces, por ejemplo, y hoy saca Reuters muy interesante reportaje, cómo ha empezado a sacar, por ejemplo, la base militar están reforzando. Por ejemplo, aquí vemos en estas fotos satelitales como de un aeropuerto, ¿no? Han empezado a crear nuevas pistas, ¿no? Como aquí septiembre 3, septiembre 21 y octubre 20, nuevas pistas. Como también están ya desplegados, pues, helicópteros, aviones, caza, aviones de transporte de carga también. Como incluso ya empezaron a construir, ojo con el dato, esto es importante, casas de campaña, ¿no? También en el aeropuerto para tener van a ser como 15,000 soldados, van a estar desplegados. Hay como 5,000, 6,000 ahorita, van a tener unos 5,000, 6,000 con el portaaviones y van a estar ahí desplegados ahí. Entonces están haciendo también casas de campaña, están creando también pistas de drones, para los Reaper, que son drones militares muy efectivos, la verdad es que muy poderosos. Aquí también equipamiento para radares, ¿no? También en toda esta construcción, nuevos radares, nuevas construcciones. En fin, se están así, las que pertrechando bastante bien los estadounidenses. Bueno, aquí aparecen otras cosas. Y eso es precisamente para lanzar, no creo que solo operaciones a Venezuela, también operaciones a Colombia, probablemente operaciones a México y también operaciones a Cuba y a otros países caribeños. O sea, va a ser una gran base militar y que va a quedar como, bueno, centro de comando de toda esta situación. Y mientras, bueno, pues María Corina Machado, pues prometiendo aquí en este video, pero bueno, que
ofrece, o sea, la Premio Nobel de la Paz, ¿no? Ofrece entregarle todos los recursos naturales a las empresas privadas cuando ella llegue, ¿no? Eso es lo que dice. No, yo llego como presidenta y de inmediato PDVSA la quiebro y empiezo a entregar el petróleo pues a los gringos, a mis grandes patrocinadores, obviamente, a todos los gringos, que se queden ellos con las grandes reservas petroleras y ya nada me pasa mi comisioncita. Y bueno, pues sí, claro, ¿no? O sea, por cierto, de este lugar, María Corina Machado nunca se mueve de este lugar, no sé dónde se encuentra, pero siempre está en el mismo lugar, no va a ningún lado más que aquí. No sé si va incluso a recibir el Premio Nobel de la Paz en persona, no lo creo, porque pues no veo que se mueva ni de este lugar, no hace nada más. Puede ser por seguridad, pero aún así, de todos modos. Pero esta pausa de todos modos no es pérdida de tiempo para los gringos, como creen. Porque al mismo tiempo, vean lo que hace Trump, anuncia, mientras está pausada un poco la invasión de Venezuela, un ataque al gobierno nigeriano. Y sube ese post el día de ayer. Si el gobierno nigeriano continúa permitiendo que se mueran o maten a cristianos, Estados Unidos inmediatamente va a frenar toda la ayuda y asistencia a Nigeria y muy bien podría ir en contra de este desgraciado país con armas para completamente destruir a los terroristas islámicos que están cometiendo estas atrocidades horribles. Así que instruye al departamento, al Pentágono, para preparar una posible acción. Fíjense, una acción militar. Si atacamos, va a ser rápido, vicioso y dulce, como los terroristas atacan a nuestros queridos cristianos. Ojo, el gobierno nigeriano mejor se mueva rápido. Entonces amenaza también con una invasión ahora a Nigeria. Y es interesante porque parece que Nigeria y Venezuela no tienen mucho que ver, pero tienen mucho que ver. ¿Por qué? Porque en centro también el elemento, el común denominador es Rusia. Apenas hace unos días, Rusia anuncia que va a ayudar a Nigeria. No, Nigeria es parte de los BRICS, perdón. No, ese es Níger. Níger es otro país que está bajito de Nigeria, que va a ayudar a construir relaciones de actores. Pero Nigeria es parte de los BRICS. Y Nigeria ha sido se ha convertido en el principal centro de inversión africano de China. 21 mil millones de dólares en acuerdos de construcción para 2025, más una nueva asociación de 3.500 millones de dólares para plantas solares. Modernización ferroviaria y expansión industrial en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta de Pekín. China está integrando a Nigeria en su órbita económica y Washington lo ve como una amenaza estratégica. Y de eso se trata también toda esta situación. Porque Nigeria es un gran país muy importante en África. Por cierto, tiene muchos recursos energéticos también. Un montón de petróleo y también de gas natural. Y ahora lo tiene, China está invirtiendo, Rusia también está invirtiendo mucho en Nigeria. Y ahora, pues los gringos quieren, pues no un gobierno pro-chino, en este caso, sino un gobierno pro-estadounidense, precisamente que rompa esto y le entregue mejor los recursos naturales de Nigeria a Estados Unidos. Es exactamente lo mismo que Venezuela, nada más que en otro continente, ¿no? Porque es lo que quieren ahorita los estadounidenses. Están desesperados. ¿Por qué? Porque ya saben que se les va a acabar el petróleo en Estados Unidos, porque lo están súper explotando, como no tienen idea, están sacando petróleo en serio. Y cuando se acaba el petróleo estadounidense, en Estados Unidos necesitan buscar nuevas reservas petroleras. Ven a Venezuela, ven a Nigeria y probablemente van a querer ir al Medio Oriente, pues también no Irán, para tener más petróleo y no se queden como China. ¿Cuál es la gran debilidad de China? Que no tiene petróleo. Entonces siempre tiene que estar comprando petróleo, pues a un montón de países. Eso es una gran debilidad de China, la más importante. Y Estados Unidos, que consume más petróleo, tiene su propio petróleo, pero se lo está acabando y necesita más reservas petroleras. Y ahí es donde radica esa desesperación de Trump por recursos naturales. No solo petróleo, claro, también minerales críticos, litio y toda esta situación, pero el petróleo creo que sigue siendo el más importante todavía, a pesar de todo. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego. La gran tarea que tiene una persona en la Argentina que debiera tener un lugar mucho más privilegiado en el debate público, y hablo de Alejandro Olmos, pero a veces la historia nos da una recompensa y pone en el camino de quienes hicieron grandes tareas a aquellos que continúan con esa gran tarea, y hablamos de Alejandro Olmos Gaona, el hijo de Alejandro Olmos. Es historiador, docente universitario y es especialista en tratados internacionales y sigue de alguna manera el legado de su padre, pero
a esta altura es un legado de todos los argentinos y argentinas, que es este tema de la deuda externa, que aparece como el gran condicionante desde hace décadas en nuestro país a la hora de pensar un proyecto propio, un proyecto nacional, de pensar el desarrollo y hasta de pensar la soberanía. Alejandro, ¿cómo le va? Pablo Marcau, Solana López, Luana Haidt y Jorge Craines, aquí de este lado, el equipo de Informe de Pájaros, los saludamos. Un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias por el contacto. Hice una ligera introducción a propósito del tema, pero claro, uno pone a la hora de elegir el tema tal vez más importante de la Argentina, y es la deuda, no está en el primer plano del debate público, ¿no? No, de la deuda no se habla. De lo único que se habla es del déficit fiscal, de la baja de inflación y ahora de las relaciones con Estados Unidos, que nos va a ayudar a salir del pozo y bueno, y de esta gran operación que parece que están haciendo. Pero de la deuda no es que no solo habla el gobierno, no hablan del gobierno, no hablan los economistas, no hablan los periodistas, salvo alguna excepción. Es decir, es como que si no existiera la deuda, cuando además de ser una deuda monstruosa, casi el valor total del PBI, tenemos obligaciones a pagar que realmente, primero, que no se pueden pagar, en segundo lugar, que muestran el gran condicionante que es la deuda. En el último presupuesto, estaba fijándome, hay 960.000 millones de pesos para salud, hay 860 y tantos mil millones de pesos para educación y cultura, hay 11.000 millones para viviendas, hay 1 billón para ciencia y tecnología, y hay 14 billones de pesos para intereses de la deuda. 15 veces el presupuesto de salud. Peso Entonces, más, peso menos. indudablemente, claro, eso demuestra la importancia que tiene la deuda, y esos son intereses. Si contamos las amortizaciones y otros vencimientos, nos vamos más o menos al equivalente de casi 28.000 millones de dólares. Lo que es una cifra que además no se va a poder pagar. Entonces, como no se puede pagar, se vuelve a refinanciar, se capitalizan los intereses y así la deuda sigue creciendo. Y ahora a esto se va a sumar este supuesto préstamo que están gestionando con el Goldman Sachs, con el JP Morgan, el Citibank, que supuestamente es el nuevo ministro de Economía que tenemos, Scott Bessent, estaría negociando en los Estados Unidos con algunos bancos para ver que si también nos llegan esos 20.000 millones, ¿no? Alejandro, y de esta manera, sí, el exitoso plan de Milei puede concretarse. Hay dos nociones acá, una histórica, y ahí le quiero pedir la ayuda para contar de qué se trata esto, y una noción casi construida desde el sentido común, que dice, bueno, la deuda hay que pagarla, hay que honrarla, y te lo comparan con la vida de una persona. Vos tenés una deuda y aunque te cueste la tenés que pagar. Eso es un plano. Todo lo que nos está explicando hace que ese plano haya que debatirlo profundamente. Ahora, hay una historia también. ¿Nos ayuda a recordar en qué quedó esa, a esta altura, histórica causa que derivó en un fallo del año 2000? Toda la tarea que hizo su padre y un montón de otras personas analizando, investigando la deuda. Cuando se habla de que la deuda se hay que pagarla, es cierto, y hay otros que hablan de honrar la deuda, y yo siempre digo, las deudas se pagan, las estafas no, y las deudas no se honran. Si se deben se pagan, y si no se deben se discuten, no es honrar. Y por otro lado, como vos me planteás, la deuda que tenemos hoy es deuda original, espuria de la dictadura militar, que fue permanentemente refinanciada, reciclada, pagada y vuelta a refinanciar durante décadas. Y no es porque lo diga yo. En la justicia federal, en el juzgado federal número 2, hay una gigantesca cantidad de documentos, testimonios, declaraciones que muestran acabadamente que la deuda de la dictadura es la deuda de hoy que hemos pagado, refinanciado. Y a esto se suma un detalle que quizás por eso será que generalmente a mí no me llaman, porque cuando empiezo a hablar de esto, y bueno, ciertos periodistas tiemblan, que la mitad de la deuda de dictadura, o casi la mitad, alrededor del 45%, era deuda de empresas privadas. Claro. Deuda de empresas privadas
que a través de la gestión de 3 presidentes del Banco Central, primero Egidio Vianella, después Domingo Cavallo y tercero Julio González del Solar, se la transfirieron a la totalidad del pueblo argentino. En 1984 esa deuda era 23.000 millones de dólares. A cifras de hoy son 160.000 millones. Y esas empresas, es decir, algunas desaparecieron, otras se reciclaron y otras siguen trabajando en este momento, ¿no? Como Techin, Papel Prensa, en fin, un montón de empresas papeleras, Renault Argentina, Ford Motor, etcétera, que hicieron grandes operaciones. Ahora, uno dice, un gobierno puede decir la estatización de una deuda para evitar que una empresa se vaya a la quiebra, que deje gente en la calle, pero cuando Bernardo Grispum, el injustamente olvidado primer ministro de Economía que tuvo Alfonsín en 1984, ordenó auditar la deuda en el Banco Central, y claro, Grispum al año y meses se tuvo que ir, la auditoría se la tiraron a la basura seguramente, y ahí quedó demostrado que la mayor parte de esas deudas eran deudas ficticias, no eran deudas reales. En la revista El Periodista se había publicado la lista completa en su momento, en el año 84. Claro, sí, yo la tengo, además en el juzgado hay una enorme cantidad de... Ahora, ¿qué pasa? Yo pude reconstruir parte de esa investigación porque conocí a los auditores, fueron a declarar a los tribunales, llevaron los duplicados de lo que habían investigado, y ahí está la génesis de todo este fraude escandaloso que nadie se atreve a tocar, ¿no? Es decir, es como que está en la naturaleza de las cosas, que la deuda hay que pagarla, ha sido contraída porque ha sido, y cuando uno ve los diversos hitos, deuda de la dictadura, 45.000 millones, Alfonsín dejó 60.000 porque, es decir, prácticamente un crédito de alrededor de 4.000 millones de dólares, pero la deuda creció por la acumulación de intereses y por las negociaciones que hicieron con el Club de París. Después, cuando Menem reestructura la deuda, en el 92 ya eran 62.000, y cuando se reestructura, Cavallo dice, la deuda va a ser un lejano recuerdo en el año 2000. En el año 2000, el lejano recuerdo se había transformado de 62.000 en 140 o 145.000 millones, pero además se habían vendido todas las empresas del Estado, porque esa fue una exigencia del Fondo Monetario y del Banco Mundial, y se habían hecho un montón de cosas que, bueno, que sabemos de sobra. Y así la deuda siguió. Kirchner heredó una deuda monstruosa de 181.000 millones, reestructuró gran parte de la deuda externa bajó, pero empezó a subir la interna. Cristina Kirchner dejó una deuda de 240.665 millones de dólares, vino Mauricio y la subió a 336.000 millones, Alberto Fernández la dejó en 380.000 millones y ahora está en 454.000, si contar los cupones saltados del PBI, que son 12.500 millones de dólares más. Alejandro, tremendas los grandes hitos de la deuda. Muy meritorio tu trabajo sobre todo este tema. Jorge Kreines te saluda. Quería decirte, preguntarte si la forma de pagar la deuda que tiene el pueblo argentino es lo que falta para llegar a fin de mes. Si la gente toma conciencia de que si le alcanza el sueldo hasta el 15, hasta el 17 del mes, bueno, eso se debe a que estamos pagando esta deuda externa monstruosa, ilegal, fraudulenta, que vos con tus estudios has demostrado que es así. ¿Te parece? Y claro, correcto? además vos fijate, claro, por supuesto, porque además hay una cosa que no pueden disimular, porque claro, en la época de Menem, donde no estaba hoy el acceso que tenemos por internet a las cuentas oficiales y todo lo demás, y bueno, era mucho más difícil engañar a la gente. Ahora no, ahora uno entra a la página web del Ministerio de Economía y ve en detalle los montos de la deuda, los bonos emitidos y un montón de cosas, ¿no? Lo que no ve por ahí son los contratos, que esos contratos son espeluznantes, por eso todavía no se ha querido mostrar ni subir a la página web el acuerdo con el fondo del mes de abril. Pero bueno, esto que vos decís se traduce en que el año pasado el superávit fiscal que hubo llegó a 10.500.000 millones de pesos. Un superávit obtenido postergando pagos, licuando sueldos y jubilaciones. ¿Qué se hizo con el superávit fiscal? 9 billones y medio, casi la totalidad, pagar deuda externa, pagar la deuda que tiene el Estado, además de los acreedores extranjeros, las deudas que tiene con el Banco Nación, las deudas que tiene con organismos del Estado. Entonces, claro, con el ACES, por ejemplo. Entonces, claro, cuando estamos en esa lógica,
Y no, estamos entrampados, no hay forma de salir, porque el concepto de los economistas es: si la deuda se puede pagar, se paga, y si no, se refinancia. Y además, Martínez dio cínicamente en el Congreso de la Nación una vez, en el 84, declaró: la deuda no se paga, lo que se pagan son los intereses, que es el criterio del usurero. Al usurero lo que le interesa es que el deudor le siga pagando hasta que se muera, permanentemente, y cuando no puede pagar, por anatocismo capitaliza intereses y la deuda sigue, y así sigue eternamente, ¿no? Queda claro en tu explicación. Ahora, ¿por qué, Alejandro, estamos charlando con Alejandro Olmos Gaona, por qué esto no está en el debate? Vos lo explicaste, ya está claro, pero te lo repreguntamos. Y no está en el debate porque, claro, muchas veces que me han invitado a algún programa, cuando empiezo a hablar de los deudores privados, cuando empiezo a hablar de ese fraude, que empiezo a hablar de cosas que tienen que ver de cómo se ha constituido la deuda. Y te voy a dar otro ejemplo. Cuando en 1992, el que iba a ser presidente del Banco Central, Roque Fernández, declaró en una reunión de la Asociación de Bancos que el Banco Central había perdido entre el 80 y el 90 $64.000 millones. Mirá la fecha y la gigantesca cantidad. Bueno, Menem creó una comisión investigadora integrada por el doctor César Arias, que era su secretario de Justicia, el doctor Oscar Roger, que era Procurador General de la Nación, y el fiscal Ricardo Molinas. Después de grandes problemas que tuvieron para investigar si eso era cierto o no, porque como siempre los organismos del Estado no daban información, el Banco Central era reticente, el Ministerio de Economía también, después de un año de laburo, llegaron a la conclusión de que la deuda no eran 64.000, sino 105.000 millones, de los cuales 70.000 habían beneficiado al sector privado, que jamás había devuelto la plata. Esos 70.000 de esa época hoy son 250.000 millones de dólares. Alejandro, cuando se dice un futuro gobierno tendría que desconocer esas deudas por fraudulentas, por ilegales, por estafa, ¿qué tendría que hacer un futuro gobierno en este caso? ¿O por qué nuestro pueblo tendría que luchar ahora? La deuda no se puede desconocer porque ha sido aprobada ha sido refinanciada con aprobaciones presupuestarias. Siempre digo lo mismo. Yo a mí lo que me asombra es la enorme ignorancia jurídica, no solo de los economistas, sino de la dirigencia política, porque la deuda de la dictadura, es decir, eso lo resolvió el juez Jorge Ballestero contundentemente, es una deuda francamente espuria y fraudulenta. Y para el derecho civil y el derecho administrativo, los actos ilegales como este son nulos de nulidad absoluta, los actos y sus consecuencias. Por razones políticas, como indudablemente hay que negociar con acreedores externos, hay que negociar con el Fondo Monetario y un montón de cosas, lo que hay que hacer, siempre pongo ejemplo, lo que hizo el presidente del Ecuador, Rafael Correa. Correa decía lo mismo: no, la deuda no se puede auditar, no se puede investigar, y bueno, creó una comisión auditora, de la cual yo fui parte, después yo fui asesor del presidente, y ahí vimos cómo era el proceso ecuatoriano, exactamente igual al argentino. Deuda de la dictadura, refinanciación de la democracia, plan Brady en el 92, bonos megacanje de títulos en el 2000-2001, pero la investigación mostró las amenazas, las presiones, es decir, mostró cómo procedía el sistema financiero para endeudar un país y sacarle la mayor cantidad de recursos que tiene. Y por supuesto, lo que no pudo hacer Correa es impugnar toda la deuda. ¿Por qué? Porque no consiguió el apoyo de ningún país latinoamericano, y un país chico como el Ecuador, lleno de carencias. Y estaba dolarizado, ¿verdad? Estaba dolarizado. Lo único que puedo hacer es decir: bueno, muchachos, lo único que puedo pagar es el 30% de esto que reclaman. Ni un centavo más. Si quieren cobrar más, y bueno, ejecuten al Ecuador. Y claro, nadie se atrevió a ejecutar al país porque sabía que había una auditoría, cosa que nosotros nunca hemos hecho, donde estaban las pruebas de los delitos cometidos. Y no solo hablo de la violación del Estado de Derecho, de las normas legales del Ecuador, sino hasta de la propia legislación de los Estados Unidos. Entonces, claro,
que esto tuviera relevancia internacional a través de un pleito hubiera sido un verdadero escándalo. Entonces, bueno, mejor arreglemos y a otra cosa. La Argentina, que es un país 12 veces más grande que el Ecuador, que tiene muchas más posibilidades, podría hacer mucho más que eso. Alejandro, buenas noches, te habla Albana. La verdad que me sorprende un poco, y si hacemos una recesión de lo que son los medios, no hay cobertura de la deuda, pero sí se habla de lo que lleva a la deuda, ¿no? Del déficit fiscal, y obvio que, como recién mencionabas, hay una clara posición política ante todo eso, de la decisión de no tomar la deuda, de no tocar el tema de la deuda. Claramente, recién mencionabas que involucra a distintos poderes, no solo acá en nuestro país, sino al poder real, y algo que me llama la atención, que recién traías, es sobre que hay muchísimos delitos y que es fraudulenta. Por supuesto, no solo hay muchísimos. En principio, vos es que ayer publiqué en Perfil, que es el único medio que me da algo de bola, y que además, afortunadamente, pusieron el acuerdo que habían hecho ya el gobierno por el swap, y al lado mío pusieron la nota, que la ha leído muchísima gente, se ve, donde específicamente hablo de todo el proceso de endeudamiento, que ya es una esclavitud histórica, ¿no? Ahora, para que tengan una noción del grado de delitos que existen, en uno de los tantos contratos de endeudamiento firmados por el gobierno argentino, es obligatorio contar con la opinión del Procurador del Tesoro de la Nación, que es el abogado del Estado, el que tiene que defender al Estado. Bueno, a través de búsquedas secretas y de colaboradores del Ministerio de Economía, un día pude encontrar que el dictamen que había emitido el Procurador del Tesoro no lo había hecho él. Ese dictamen había sido preparado por los acreedores, los abogados Milvan, Tweed, Hadley y McCloy, que son los abogados históricos del Morgan y del Citibank, y remitido a la Argentina en idioma inglés, porque ni siquiera se toman el trabajo de traducirlo, traducido el dictamen en el Ministerio de Economía y enviado a la Procuración para que el procurador emitiera un dictamen que le habían preparado los acreedores, con una cláusula final, que es el monumento a la vergüenza, donde el procurador dice que como él no conoce la legislación de los Estados Unidos, se confía incondicionalmente en lo que le dicen los abogados norteamericanos. Ahora, cuando el abogado que te tiene que defender firma algo que le pusieron los que te quieren cobrar, y evidentemente estamos mal. Eso en derecho penal, además de ser falsedad ideológica, es incumplimiento de deber del funcionario público. Infame traición a la patria. Exacto, y eso es lo habitual, ¿viste? Entonces, cuando uno ve todo eso y ve ahora el papel del Fondo Monetario y ve que la dirigencia política no tiene la menor idea de lo que es el fondo, por eso algunos buenos amigos hicieron una demanda de nulidad para que se declara nulo el stand-by con el fondo. Evidentemente, yo por eso acabo de publicar un libro sobre el Fondo Monetario específicamente. Lo iba a mencionar justamente porque lo tenemos acá el dato, así que sí, pero mencionarlo vos mejor, claro, porque se publicó este año. Claro, lo que planteé en ese libro es, primero, señores, hay toda una legislación argentina permisiva para que cualquier presidente haga un acuerdo con el fondo sin dictámenes económicos, jurídicos, de nada, por un lado. Y por otro lado, el fondo tiene una particularidad que nadie sabe, por eso no hay que enjuiciar al fondo. No. El fondo, a través de su convenio constitutivo, en su artículo 9, tiene plena inmunidad de jurisdicción ante cualquier tribunal de cualquier parte del mundo, incluida la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Es decir, que tiene más inmunidades que un país soberano, que si tiene un conflicto con otro va a la Corte de La Haya. En el caso del fondo no se puede. Pero además de tener inmunidad como institución, tiene inmunidad la señora Georgieva, antes tenía inmunidad la señora Lagarde, inmunidad los directores, los gobernadores, los operadores, es decir, inmunidad de sus archivos. Nadie puede saber ni acceder a ver qué hace el fondo a través de los documentos que prepara. Es decir, es una entidad supranacional que puede dañar a cualquier país y no existe manera alguna de cuestionarlo. Inmunidad que da impunidad, ¿no?
Solana le habla, total. ¿qué tal, Alejandro? Inmunidad, digo, semejante que lo que termina produciendo es una enorme impunidad. Impunidad, exacto, vos lo has dicho. Y además de la impunidad, el tema es que el fondo hace siempre lo que quiere. Como en el 2018 se pactó que cada 24 y 48 había que decirle lo que hacíamos con la política económica, financiera y monetaria, y ahora seguramente, como no sabemos qué se pactó, pero seguramente se habrá pactado lo mismo. Y ahora tenemos otro problema más, que es que tenemos un ministro de Economía que es además secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, porque ese es el que habla, él el que tuitea para calmar a los mercados, él el que habló primero del swap. Es una cosa que no, te digo, yo soy historiador, no tiene antecedentes en la historia de la Argentina. Con un sueldo no alcanza, Alejandro, vos lo sabés. Sí, no, claro. Está complicado. De algo hay que vivir. Tal cual. Bueno, mencionás al fondo, mirá, repasábamos recién la historia. En 1944 se crea como parte del acuerdo de Bretton Woods, todavía no estaba finalizada la guerra, pero el fondo estaba en marcha. Se pone efectivamente en funcionamiento en 1947. La Argentina, una década después, se suma, después de la revolución fusiladora. No hace falta explicar lo que es el fondo, pero sin embargo, como hace falta explicarlo una y otra vez, está el libro de Alejandro que publicó en marzo de este año, Peñalilo, Ediciones Continente, FMI, la trama oculta de la deuda, impunidad y poder. Mirá, justo Solana mencionaba esa palabra, la bajada del libro, FMI, la trama oculta de la deuda. Alejandro, nos quedaríamos un montón de tiempo hablando con vos. No te queremos sacar mucho más rato a vos, ni cobrarte intereses del mismo, está claro, para hacer un poco bueno, un chiste, pero sabés que los micrófonos están abiertos, sos un referente que ha dedicado mucho tiempo a pensar estos temas y por supuesto desde ya agradecidos para ayudarnos a entenderlo y hacer también nuestro aporte a difundirlo. Bueno, bárbaro, les agradezco mucho, un abrazo. Lo mismo para vos. Hablamos con Alejandro Olmos Gaona, historiador, investigador de la deuda, dirige el Observatorio de la Deuda Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ni más ni menos un tema que debiera ser central. Bueno, lo decía Ariel Elger hace un rato, el tema de campaña para los que tienen una mirada propositiva de pensar la Argentina de verdad, Ilustrado economista de los más importantes que tiene la Argentina y por supuesto también Tucumán, el señor Horacio Robelli, a quien le damos los buenos días y las buenas semanas. Feliz noviembre, Horacio, ¿cómo estamos? Querido Gabriel, gracias por tu generosa presentación. Bueno, en realidad estamos en una situación harto difícil. Lo que habíamos dicho la semana pasada se viene cumpliendo a paso agigantado. Acá, lo más importante es que fue el ahora canciller y que era secretario de Finanzas, Pablo Tirno, fue al Congreso de la Nación el día jueves pasado a defender el presupuesto, porque él como secretario de Finanzas es el encargado de hacer las estimaciones de cuánto va a valer el tipo de cambio el año 2026, lo puso en un valor de 1.423 pesos. Recordemos que el día viernes el tipo de cambio oficial cerró a 1.470 pesos. Y puso una inflación para el año que viene de 10,1%. Obviamente él no pudo defender eso, dijo que eran meros números para armar el presupuesto. Con lo cual el presupuesto deja mucho que desear, porque si vos las bases las proyectas mal, los números van a ser peores. Pero eso no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que dijo claramente que la Argentina no tiene un problema de deuda, sino un problema de confianza. Traducimos eso, nos van a endeudar más todavía. Van a hacer una política más de endeudamiento. ¿Por qué hacen una política más de endeudamiento? Una, para dominarnos como país. Recordemos la famosa frase de John Adams, que es como decir Juan Pérez acá. John Adams fue el segundo presidente constitucional de los Estados Unidos. Lo reemplazó a George Washington. Estamos hablando de fines del siglo XVIII, primer año del siglo XIX. John Adams dijo que a los países se los domina por la espada o por la deuda. A nosotros no pudieron dominarnos por la espada cuando vinieron los ingleses, pero los ingleses después nos dominaron por la deuda, la famosa deuda con la Baring Brothers de 1824 tomada por Rivadavia. Bueno, acá hacen lo mismo. Nos endeudan por una deuda que no podemos pagar y después la historia de siempre. No puedes pagar, tenés que mal vender lo que es tuyo. Ese es el objetivo. Pero en el entremientras se benefician con la fuga de capitales. Mirá, yo tengo 71 años. Hace 40 años que vivo en la economía argentina. Nunca he visto un grado de fuga de capital como estamos viviendo en este momento. El mes
de septiembre, octubre va a ser peor. En el mes de septiembre, balance cambiario del Banco Central. Basta meterse en la página web, balance cambiario del Banco Central, buscar formación de activos externos. Poner balance cambiario, PAE, formación de activos externos, que es la forma sutil, elíptica, con que llaman la fuga de capitales, la formación de activos externos, la fuga de capitales, la compra de dólares. Ahí te dice que 1.800.000 personas en el mes de septiembre 2025, 1.800.000 personas, hubo quien compró $100, 200, $10.000, pero 1.800.000 personas compraron 6.980 millones de dólares. No 6.900.000, 1 millón de plata, 6.980 millones de dólares. ¿Quieren lo comprar? Y esto es lo que quiero decir. Lo compraron, lo decían, el campo liquidó, ¿te acordás que comenzó septiembre y como le faltaban dólares, decidieron eliminarle las retenciones al campo, sobre todo la soja, que tiene un derecho de exportación o retenciones del 26%. Por ese 26% se perdió el recaudador del Estado, lo recibe el campo. ¿Qué hicieron el campo? Pero no es el campo el pequeño productor. Los que tenían la soja retenida son los grandes acopiadores y comercializadores de grano, con nombre y apellido, ADM, Luidrepu, Cargill, Viterra, que es la fusión de Bunge y Lencor Viterra, Aceitera Finlandesa, Molino Sabro, que es la división exportadora de Molino Río de la Plata de Tremonpan, Arca y Pacas. Ellos mismos fueron después y compraron al tipo comercial. No pagaron la retención del 26%, y con eso pero perdieron la diferencia entre el tipo de cambio comprador y vendedor, que son centavos, pero ganaron fortuna. Y también lo hacen otras empresas. Quiero contar el caso claro de Techin. Techin anunció hoy que toma una deuda de 750 millones de dólares, pero no para invertir en la planta de lo que era Somisa, que apagó el horno el 29 de agosto, apagó el horno, dejó sin trabajo y suspendió todo en lo que era Somisa, que ellos llaman tenares y jerarcas y laminado de acero, para importar lámina de acero de su socia Usimina en Brasil, sino para sacar el petróleo que es nuestro. Esto es lo que la población no logra percibir. Techin tiene una empresa llamada Tecpetrol, se endeuda por 750 millones de dólares. Techin es uno de los grandes compradores de dólares, uno de los grandes jugadores de dólares. Sin embargo, se endeuda por 750 millones de dólares, lo hace aparecer como deuda, pero no para invertir en la planta de la que era Somisa y volver a fundir hierro y hacer la mina de acero. No, lo hace para extraer el petróleo que nos pertenece a todos nosotros. Porque saca el petróleo que es nuestro, muchos lo sacan y se apropian. Lo sacan, se apropian, se endeudan, supuestamente esa deuda la vamos a pagar todos, porque deuda pública va a ser deuda pública. Es deuda privada, pero se va a convertir en deuda pública, ahora voy a explicar por qué. Un negocio que viene haciendo desde la dictadura militar, desde 1976, pero nunca exacerbado como ahora. Y esto también quería decir. Bien. Si vos tomás... Te escucho, decime, Gabriel. No, te escucho. Ellos, si vos tomás, en abril, ¿te acordás cuando el 11 de abril hicieron al final del día, después que le vendieron a los amigos 400 millones de dólares al tipo de cambio oficial, menos de 1.300 pesos, le vendieron los amigos, le dijeron, bueno, hemos hecho un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se va a firmar el lunes vino el Cotbesen por primera vez al país y lo firmó como gobernador del Fondo Monetario Internacional, al ser el secretario del Tesoro de Estados Unidos, es el principal gobernador del Fondo Monetario Internacional, vino él y firmó por el Fondo Monetario Internacional, y ahí dijeron, liberamos el cepo para las personas. Desde que se liberó el cepo, lo único que hice fue tomar el balance cambiario del Banco Central desde abril del 2025 hasta septiembre del 2025, te puedo asegurar que octubre va a ser peor. Se fueron 24.500 millones de dólares, o sea, en el mes de septiembre, 6.890 millones de dólares, pero desde abril hasta septiembre, 5 meses y medio, porque fue el 14 de abril que se liberó, 5 meses y medio, 24.500 millones de dólares. Nosotros tenemos una brutal caída de la tasa de inversión. No hay inversión, lo que se llama la cara económica de inversión interna bruta pica, que es hundir lo peor. Techin no invierte en la planta que tienen lo que era Somisa en San Nicolás, al norte de la provincia de Buenos Aires. No invierte ahí. No hay inversión. La inversión se cae porque no hay producción. Si vos no invertís, no podés producir. Y no invierten porque fugan. Jugaron los ricos de este país. Hubo quien compró 10.000 dólares. Pero no, 24.500 millones de dólares. Más que toda la inversión que se había hecho en estos 5 meses y medio. Más que la inversión interna bruta fija estos 5 meses y medio. Es la fuga de capitales que hacen. Este gobierno
este gobierno propicia la fuga. Yo te quiero decir también que en mayo, a los pocos días de esto de abril, en mayo del 2025, sacaron un decreto, el 353/25, 353/25, por el cual liberan aún más de controles la fuga de capitales. Por ejemplo, los escribanos están obligados a informar sobre transacciones relevantes, las concesionarias de automóviles tampoco, la tarjeta de crédito tampoco, nadie está obligado a informar nada al ARCA, que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero que reemplazó la FIP. Esto es decir, ponemos en el gallinero la zorra de la gallina y decir a todos que se porten bien. Siempre la zorra se come la gallina. Acá pasa lo mismo. Vos tenés a estos tipos, lo liberás de que informen, después hacen un régimen simplificado de ganancia, cual ni siquiera informan nada de nada y declaran la ganancia que quieren. ¿Por qué cuento todo esto? Porque cuando sube el dólar, suben los precios. Cuando suben los precios, las empresas lo que hacen es, con esa ganancia más, porque si no los precios, porque sube el dólar, compran dólares. Compran dólares, yo no puedo comprar como se compró en el mes de septiembre de 2025, 6.890 millones de dólares. No puedo comprar un dólar, menos puedo comprar 6.800. Son los ricos de este país que hacen esto, hacen pesos, compran dólares y lo jugan. Entonces tenemos un gobierno que vacía de inversión, caso Techín que conté recién, vacía de inversión, colocan plata afuera, después la traen como deuda, no es casualidad que la traigan como deuda, la traen como deuda, y gran parte de la plata la sacan afuera, la sacan ellos. El mismo banco que sacan la plata, después traen los dólares para acá, total o parcialmente. Hacen este mecanismo porque saben que en algún momento dado esto va a colapsar, en algún momento dado esto termina mal. Y cuando colapse, por eso se endeudan alegremente en dólares, como se endeuda Techín, como ahora la hacen endeudar a YPF, porque después le van a trasladar esa deuda al Estado argentino como hicieron siempre. 1982, después de la derrota de Malvinas, crearon los seguros de cambio. En realidad primero lo había creado Lorenzo Sciò, pero el que lo profundizó y extendió fue Domingo Felipe Cavallo, los seguros de cambio. 1989, con el fin de Alfonsín, otro seguro de cambio. En el 95, cada 7 años, en el 95 con el tequila, otro seguro de cambio. En el 2001 con la especificación asimétrica. O sea, van, ahora después, en el kirchnerismo no, porque el kirchnerismo no dejó hacer esta bicicleta financiera, no dejó atrasar el tipo de cambio, y esto no pasó. Pero sí volvió a repetirse con Macri. Vino al Fondo Monetario Internacional, puso la plata, puso 45.000 millones de dólares, que también no sabemos ni dónde están, ni cómo desaparecieron por arte de magia. Caputo, de junio a septiembre, al presidente del Banco Central, rifó 15.000 millones de dólares entre los amigos, vendió 15.000 millones de dólares de lo que entraba del Fondo Monetario Internacional. Entonces, estamos ante un grupo de delincuentes que maneja nuestro país, y en este caso, apuntalado por el gobierno de Estados Unidos, por el gobierno de Trump, y sobre todo por el capital financiero de Estados Unidos, fundamentalmente por el JP Morgan, que es el principal banco de los Estados Unidos. La verdad que sí, lo venís diciendo hace mucho tiempo, además, Horacio, porque es algo que se repite y que además, como bien marcaba, no es la primera vez en la historia, ¿no? Arranca ya con esa deuda a los británicos y continúa y se profundiza en el siglo XX, sobre todo con la dictadura militar, la última, y con los sucesores gobiernos democráticos. Te lo he preguntado otras veces, pero vale la pena también volverte a escuchar. ¿Qué salida hay a esto? ¿Qué se puede hacer para salir de esta lógica? Por supuesto que tiene que haber primero voluntad política, que es lo que no parece haber ahora, pero digo, pensando en un futuro de la Argentina, ¿cómo se hace para salir de siglos de dominación mediante la deuda, como marcabas vos? Primero, como bien dijiste, Gabriel, tenés que fortalecer el Estado y el pueblo tiene que tomar conciencia de esto. El pueblo no toma conciencia de esto. El pueblo ve en una página que se fugaron 6.890 millones, no saben qué es plata nuestra. Claro. No saben qué riqueza genera el país, que es la que se va. Después, cuando se van a invertir en vaca muerta, no saben que el petróleo les pertenece a todos, no les pertenece al que lo saca. Nos pertenece a todos, nada más que este gobierno lo licita y lo da. Es peor, esto se va a profundizar más. Ahora, este viernes 7 de noviembre, se van a licitar 4 centrales hidroeléctricas, Ariculá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra de Águila, las 4 en el Comahue. Se le hicimos nosotros, le hicimos generaciones enteras nuestras, fueron ahorrando pesos, por eso lo hizo el Estado, el sector público. Entonces, claro, como el Estado no sirve para nada, la privatizan.
O sea, 4 centrales hidroeléctricas, y después van a continuar con la ruta 12 y 14, van a continuar con la hidrovía, van a continuar con las empresas que están dentro de la ley 27.741, la ley mal llamada ley base, y también con las nuevas, porque seguramente van a incorporar EPE, van a incorporar la inflación, van a privatizar todo, están vaciando el Estado, y la población lo votó, básicamente votó, 9.340.000 personas votaron a este imbécil, lo votaron. Sabían de la denuncia de narcotráfico, saben de la represión, saben todo, sin embargo, bueno, esto, por lo que decimos, primero tomar conciencia del problema. Uno se siente como que ara en el mar, como diría Bolívar, pero primero tomar conciencia del gravísimo problema del saqueo de nuestro país, de la riqueza de nuestro país, de lo que nos costó a generaciones y generaciones. Yo ya estoy en el final, pero por los jóvenes, que son los que menos conciencia tienen, por los jóvenes que se dan cuenta que el país les pertenece a ellos, no a los Roca de Techín, no a los Vladimir Werni y Santiago Auxili, que son vicepresidente y presidente del Banco Central de la República Argentina y trabajan para el JP Morgan. No, nos pertenece a nosotros, debemos tener conciencia de esto. No hay una conciencia nacional, primero. Segundo, todo lo que hizo Néstor Kirchner es lo que había que volver a hacer. Es cierto que el default, la cesación de pagos, la declaró Rodríguez A en los últimos días de diciembre del 2001. Pero hay que hacer eso. Suspender todos los pagos de la deuda y auditar la deuda, porque esta deuda, si vamos a decir, y no le estoy dependiendo, cuando se va a Cristina Fernández de Kirchner, la deuda era 222.000 millones de dólares, y a septiembre la deuda era de 454.500, de los cuales 24.500 se pagaron. 454.500 millones de dólares, y ¿cómo pasamos una deuda de 222.000 millones de dólares a más que el doble, 454.500 millones de dólares? Y no se compró un ladrillo, no se hizo nada. Es más, van a vender todo, es peor, van a regalar todo. Según el cálculo que hace la misma Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, estiman que van a recaudar 5.000 millones de dólares por vender todo nuestro patrimonio. Todas estas empresas estoy contando, que estiman que va a ser una recaudación de 5.000 millones de dólares. Y vos dejaste el mes de septiembre y se jugaron 6.890 millones de dólares. 5.000 millones de dólares venden los activos públicos que costaban las generaciones y generaciones argentinas. Y en un mes dejaste de jugar 6.890 millones de dólares. A mí me cuesta entender por qué la población no percibe esto. ¿Por qué no percibe que van a vender los activos públicos por 5.000 millones de dólares y en un solo mes, en el mes de septiembre, octubre fue peor? No tengo los datos porque tardan en armar el balance cambiario, pero va a ser peor seguramente que en septiembre. 6.890 millones de dólares dejaste de jugar en un solo mes. Y vos vas a vender los activos nuestros en 5.000 millones de dólares. Por eso te digo, lo primero que hay que hacer es suspender el pago de la deuda y auditarla. Ver quiénes son los vivos que están detrás de todo esto, que son los mismos de siempre. Y ver claramente la connivencia, por eso hay que tener mucho respaldo político, la connivencia, la complicidad con el Fondo Financiero de Manhattan. Por eso es que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, vino a darle 14.000 millones de dólares, primero entraron 12.000, después entraron 2.000 millones de dólares más, a la Argentina con plata del Fondo Monetario Internacional. Y como eso alcanzó, tuvo que anticipar el swap que firmaron y colocó 1.800 millones de dólares en los últimos días del mes de octubre para que no se pagara más el dólar. Toda esa plata, por supuesto, ya la recuperaron. Eso desde ya la recuperaron. Pero te quiero decir, todo esto lo están haciendo no para ayudar al pueblo argentino, sino para beneficiarse ellos, porque ellos tienen título de deuda en pesos. Te lo hemos dicho muchas veces en tu programa. Muchas veces hemos hablado con la tucumana que ellos tienen título de deuda en pesos porque ganaron fortuna con la bicicleta financiera en el 2024. En el 2025 después más o menos, pero quedaron engrampados con título de deuda en pesos. El capital de financiero de Manhattan se calcula que tiene no menos de 35.000 millones de dólares de pesos, y este va a ser el canje que va a ser el JP Morgan, que va a ser un canje con el supuesto pretexto de defender la educación argentina, cuando ellos ni siquiera cumplen con la ley de educación. La ley de educación exige que el 6% del PBI se destine a la educación y se destina menos del 4%. Bueno, ellos no cumplen con la ley de educación. Es más, en el proyecto de ley de presupuesto 2026, el artículo 30 elimina la ley de financiamiento educativo, la elimina, la deroga. Y esto está, esto es mentiroso. Ahora dicen que para financiar la educación va a ser un mega canje, un canje de títulos de deuda, para sacarse los títulos de deuda en pesos y pasarlos a dólares, e inclusive con alguna garantía, como están diciendo los bancos,
que van a participar de ese canje que aquí lidera el JP Morgan. Bien, Horacio, clarito como siempre, lamentablemente, un panorama que es oscuro porque las intenciones de por sí son oscuras, ¿no? Y lo que hay detrás de esto son negociados a espaldas del pueblo. Te agradecemos un montón como siempre el contacto, Horacio. Vamos a volver a hablar el lunes que viene seguramente y vamos a ir analizando o entendiendo junto a tu análisis lo que sucede con la economía argentina. Gabriel, muchísimas gracias. Yo la verdad que el profundo respeto y cariño a la tucumana que me deja decir estas cosas que son verdades, son todas cosas que es una verdad porque la puede refutar. Una verdad es cuando tiene un alto carácter reputativo, la puede refutar tomando los datos oficiales. Los datos no oficiales deben ser peores, pero con los datos oficiales nos basta para ver el delito que están haciendo contra el patrimonio público y contra la población. Así es, un saqueo deliberado, Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y el calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.